Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El techo del hospital tenía 47 azulejos. Los había contado 3 veces esa primera noche, acostado boca arriba con la pierna izquierda inmovilizada en una férula de plástico, y la clavícula tan apretada que apenas podía respirar profundamente. Los analgésicos hacían que los azulejos nadaran, pero la cuenta seguía siendo la misma, 47. Recuerdo haber pensado que era extraño concentrarse en eso mientras mi propio hijo estaba a 1,8 metros de mi cama diciéndole a la enfermera que necesitaba salir a atender una llamada. Esa llamada duró 4 días. Mi nombre es Alberto Domínguez. Tengo 69 años y pasé 43 años como ingeniero estructural para la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México antes de jubilarme en la primavera de 2022. Inspeccionaba puentes, principalmente. Me arrastraba debajo de ellos en el frío helado. Los escalaba en el calor de agosto, y firmaba informes que decidían si miles de autos podían cruzar con seguridad un tramo de acero y concreto cada mañana. La gente solía bromear diciendo que confiaba más en los tornillos que en las personas. No estaban del todo equivocados. El accidente ocurrió un martes a finales de octubre. Regresaba de una ferretería en Coyoacán. Era un viaje de rutina para recoger una válvula de repuesto para el fregadero de mi cocina cuando una camioneta de reparto se pasó un semáforo en rojo en la intersección de la avenida Insurgentes y Eje 10. Mi viejo Chrysler recibió todo el impacto en la puerta del lado del conductor. Lo siguiente que recuerdo claramente es el olor antiséptico y el sonido de alguien llamando mi nombre desde muy lejos. Cuando abrí los ojos, mi hijo Marcos estaba parado al pie de la cama. Tenía 36 años, vestía el tipo de traje de carbón caro que usaba para su trabajo como representante de ventas farmacéuticas, y estaba mirando su teléfono. No a mí, a su teléfono. Levantó la vista cuando me removí, y la expresión en su rostro no era de alivio, preocupación o incluso una leve inquietud. Era fastidio. Puro, sin disimulo. Papá, ¿estás despierto? Bien. Se guardó el teléfono en el bolsillo. El médico dice que te rompiste la cadera y la clavícula, y que tienes algún tipo de hematoma en el pulmón. Quieren mantenerte aquí en observación. Intenté hablar, pero mi garganta se sentía como papel de lija. No se movió para servirme agua. La jarra de plástico estaba justo allí en la mesa rodante, pero él solo se quedó parado con los brazos cruzados. Escucha, papá, tengo una conferencia de ventas en Querétaro que comienza mañana por la mañana. Llevo meses planeándola. El vicepresidente regional estará allí, y si me la pierdo, puedo despedirme de mi ascenso. Suspiró, como se suspira cuando un vuelo retrasado arruina el fin de semana. Las enfermeras aquí te cuidarán muy bien. Realmente no me necesitas sentado aquí viéndote dormir, ¿verdad? Logré pronunciar una sola palabra. Marcos. Lo sé, pero honestamente, papá, esto no pudo haber llegado en peor momento. Siempre has sido tan independiente. Pensé que preferirías no tener a alguien encima. Una enfermera entró entonces, una mujer de unos 50 años con el cabello gris acero recogido en un moño apretado, y una identificación que decía Elena Parra, enfermera registrada. Ella echó un vistazo a la escena, mis labios resecos, la jarra de agua intacta, mi hijo acercándose a la puerta, y su boca se apretó en una línea fina. El horario de visitas es hasta las 9, señor, le dijo a Marcos, con un tono cortante. Su padre estará aquí por un tiempo. Necesitará ayuda para llenar los papeles de admisión, contactar a su seguro, y arreglar que alguien revise su casa. Marcos agitó una mano. Solo envíame todo a mi correo electrónico. Me encargaré de ello cuando regrese de Querétaro. La dirección está en el archivo por la estancia hospitalaria de mi madre en 2019. Se volvió hacia mí, y nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando dijo la siguiente parte, porque no se molestó en bajar la voz. Lo dijo como si yo ni siquiera estuviera en la habitación, como si fuera un problema, un mueble que se había roto inoportunamente. Siempre ha sido un viejo difícil. Estará bien. Es más duro de lo que parece. Luego salió. No me besó la frente. No me apretó la mano. Ni siquiera miró hacia atrás.
La puerta se cerró detrás de él, y el sonido que hizo fue el más pequeño y silencioso del mundo, pero aterrizó en mi pecho como un mazo. La enfermera Parra se quedó muy quieta por un largo momento. Luego se acercó, me sirvió una taza de agua, levantó mi cabeza suavemente con una mano y me acercó la taza a los labios. Bebí. El agua sabía a metal, a sal y a algo más, algo que al principio no reconocí. Me tomó unos segundos darme cuenta de que era el sabor de mis propias lágrimas. Señor Domínguez, dijo en voz baja, he sido enfermera en este piso durante 31 años. Quiero que sepa algo. Usted no es difícil, y no está solo en absoluto. No pude responderle. Solo asentí y cerré los ojos. A la mañana siguiente, un joven médico llamado Dr. Hassan vino a explicarme el pronóstico. La cadera necesitaría cirugía, un reemplazo parcial, programado para el jueves. La clavícula sanaría por sí sola, pero tardaría de 6 a 8 semanas. El hematoma pulmonar era leve, pero querían monitorearlo debido a mi edad. Estaría en el hospital al menos 5 días, luego sería trasladado a un centro de rehabilitación por otras 2 semanas, y luego a casa con fisioterapia a domicilio durante 2 meses después de eso. Preguntó quién era mi contacto de emergencia. Le di el nombre y número de Marcos. Preguntó quién me ayudaría en casa durante la recuperación. No tuve una respuesta para eso. Marcos no llamó ese día. Tampoco llamó al día siguiente. Al tercer día, mi hermana menor, Margarita, llamó desde Cancún. Se había enterado del accidente por un vecino mío que vio la grúa llevarse mi Chrysler. Margarita estaba fuera de sí. Tenía 72 años y se recuperaba de su propia cirugía de rodilla, y quería volar de inmediato. Le dije que no. Le dije que tenía todo bajo control. Le mentí a mi hermana porque me daba demasiada vergüenza decirle la verdad, que mi hijo me había abandonado en un hospital y se había ido a una conferencia de ventas. Al cuarto día, llamó Beatriz, la esposa de Marcos. Tenía 31 años. Dirigía un pequeño negocio de venta de aceites esenciales y retiros de yoga, y llevaba 4 años casada con mi hijo. Nunca habíamos sido cercanos. Lo primero que dijo cuando contesté el teléfono fue, Alberto, hola. Espero que te sientas mejor. Escucha. Solo necesito preguntarte algo rápido. Marcos mencionó que la llave de la puerta principal de tu casa está debajo de la maceta junto al porche. ¿Sigue ahí? Necesitamos recoger algo de tu correo y tus cosas mientras estás convaleciente. Le dije que sí. Estaba tan aturdido por los analgésicos y la soledad que no pensé en preguntar por qué mi correo no podía simplemente quedarse en el buzón hasta que llegara a casa. No pensé en preguntar por qué ella iba a entrar a mi casa. Debí haber preguntado. Esa misma tarde, la enfermera Parra entró para su turno y se sentó en la silla junto a mi cama. Tenía una taza de café de papel en la mano y una expresión en su rostro que no pude descifrar del todo. Señor Domínguez, voy a preguntarle algo, y quiero que lo piense antes de responder. ¿Tiene algún otro familiar además de su hijo, un abogado, un viejo amigo, alguien en quien confíe completamente? Lo pensé. Estaba Francisco Paco del Valle, un teniente de policía retirado que conocía desde los años 70. Solíamos jugar ajedrez todos los domingos en la cafetería de la calle central. Estaba Rosa Carranza, la abogada que había manejado el patrimonio de mi difunta esposa, y con quien todavía intercambiaba tarjetas de Navidad. Estaba mi antiguo capataz de obras públicas, un hombre llamado Teodoro Hernández, que ahora dirigía una firma de consultoría de ingeniería privada. ¿Por qué me pregunta esto? Dije. Ella dudó. Luego dijo, porque escuché a su nuera hablando por su teléfono celular en el pasillo hace aproximadamente 1 hora. Ella no sabía que yo estaba allí. Le estaba diciendo a alguien, y la cito exactamente. Que el lugar era un basurero y que deberían ponerlo a la venta solo para compradores en efectivo porque los costos de renovación serían una pesadilla. Luego dijo, y de nuevo, cito, que el viejo no duraría otro año de todos modos, así que realmente no importaba en qué condición estuviera la casa. Sentí algo frío asentarse en el fondo de mi estómago. No fue sorpresa. Fue la certeza pesada y hundida de un ingeniero estructural que acaba de detectar la grieta capilar que lo explica todo. La grieta había estado allí todo el tiempo.
Simplemente no había querido mirarla. Le pregunté a la enfermera Parra si podía pedirle prestado su teléfono celular. El mío estaba en algún lugar entre los restos de mi Chrysler. Ella me lo entregó sin decir una palabra. Llamé primero a Francisco del Valle. Paco apareció en el hospital 90 minutos después, todavía con la chamarra cortavientos y la gorra de los Diablos Rojos que había usado para el juego de ajedrez que me había perdido ese domingo. Acercó la silla de visitas a mi cama, se inclinó y dijo: Alberto, ¿qué demonios está pasando? Le conté todo, el accidente, Marcos saliendo, los 4 días de silencio, la llamada de Beatriz sobre la llave de la casa, la conversación que la enfermera Parra había escuchado. Cuando terminé, Paco estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego dijo: Alberto, pasé 38 años en la policía de la Ciudad de México. He visto muchas cosas feas que la gente le hace a las personas que se supone que deben amarlas, pero quiero que me escuches con mucha atención. Antes de que hagas cualquier otra cosa, antes de que confrontes a alguien, antes de que tomes cualquier decisión, necesitas 3 cosas. Necesitas un abogado. Necesitas un buen investigador privado. Y necesitas saber exactamente lo que han hecho y lo que planean hacer. Sacó su libreta y comenzó a escribir nombres. A la mañana siguiente, Rosa Carranza estaba sentada en la misma silla que había ocupado Paco. Ahora tenía 64 años, su cabello oscuro salpicado de plata, y todavía llevaba el mismo bolígrafo de oro en el bolsillo de su chaqueta que había usado para redactar el testamento de mi esposa 11 años antes. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas con su letra apretada y cuidadosa. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y cruzó las manos sobre su regazo. Alberto, necesito preguntarte algo difícil. ¿En algún momento de los últimos años, le diste a Marcos poder notarial sobre alguno de tus bienes? ¿Lo agregaste a alguna cuenta bancaria? ¿Firmaste algo relacionado con tu casa? Lo pensé mucho. Los analgésicos dificultaban recordar con claridad. Luego me vino a la mente. Hace unos 18 meses, Marcos había traído lo que llamó una simple directriz de atención médica, el tipo de formulario que simplemente lo designaba para tomar decisiones médicas por mí si alguna vez quedaba incapacitado. Lo había firmado sin leer cada página. En ese momento, le estaba preparando un sándwich. Él tenía prisa. La expresión de Rosa no cambió, pero sus hombros se tensaron casi imperceptiblemente. Me gustaría ver lo que firmaste. ¿Puedes darme permiso para obtener una copia de su abogado? Por supuesto. Y una cosa más. Me gustaría traer a alguien en quien confío. Su nombre es Damián Reyes. Dirige una firma de investigación en la Ciudad de México. Solía hacer contabilidad forense para la Fiscalía General de la República antes de volverse privado. Quiero que le eche un vistazo a Marcos y Beatriz antes de que hagamos cualquier movimiento. ¿Puedo tener tu autorización? Se la di. 2 días después de mi cirugía de cadera, salí de la niebla de la anestesia para encontrar una nota metida debajo de la jarra de agua con la letra de la enfermera Parra. Decía: el señor Reyes visitará a las 3 de la tarde. Los guardaparques también le envían sus saludos. Sonreí a pesar del dolor. Los guardaparques. Tenía sentido del humor. Damián Reyes llegó exactamente a las 3. Era un hombre alto, de voz suave, de unos 50 años, de piel oscura, con gafas de montura de alambre y el tipo de comportamiento paciente que te hacía querer confesar cada secreto que habías guardado. Sacó un portafolio de cuero, una pequeña grabadora de audio y una pluma fuente. Señor Domínguez, antes de preguntarle algo, quiero decirle lo que ya he aprendido en 48 horas. Creo que debería escucharlo antes de que avancemos. Abrió el portafolio. La directriz de atención médica que había firmado 18 meses antes no era solo una directriz de atención médica. Las primeras 3 páginas eran exactamente lo que Marcos había descrito. La 4ª página, que no había leído, era un poder notarial financiero duradero que le daba a mi hijo la autoridad para administrar mis cuentas bancarias, firmar documentos legales en mi nombre y acceder a mi caja de seguridad si se me consideraba mentalmente incompetente. El documento en sí aún no estaba activo. Requería la certificación de incapacidad de un médico para entrar en vigor.
Pero Beatriz había estado llamando a médicos durante los últimos 6 días preguntando sobre el proceso para obtener dicha certificación para un suegro anciano que recientemente había sufrido una lesión grave en la cabeza y mostraba signos de confusión. Damián deslizó el siguiente juego de papeles sobre la cama. Eran copias de correos electrónicos entre Beatriz y un agente de bienes raíces llamado Carlos Vega en la colonia Roma. El correo electrónico más antiguo estaba fechado el 14 de septiembre, 6 semanas completas antes de mi accidente. En él, Beatriz le pedía a Carlos una valoración preliminar del mercado de una casa colonial unifamiliar en la calle Mazatlán, en La Condesa, mi casa. La casa que mi difunta esposa y yo habíamos comprado en 1987, la casa donde había criado a mi hijo. La valoración que Carlos envió de vuelta fue de $14,700,000 MXN. Beatriz había respondido con una sola línea: perfecto. Planeemos ponerla en venta dentro de 90 días. El padre de mi esposo tiene una salud en declive y esperamos tener autoridad para fin de año. Me senté allí con los papeles en mi regazo y no podía sentir mis manos. Damián continuó. Marcos había estado cayendo silenciosamente en problemas financieros durante casi 2 años. Sus números de ventas habían estado disminuyendo. Había sido sancionado 2 veces por falsificar informes de gastos, incluyendo cargar a la empresa un fin de semana en Puerto Vallarta que no tenía nada que ver con el trabajo. Su deuda actual con tarjetas de crédito era de poco más de $1,015,000 MXN en 4 cuentas. El negocio de aceites esenciales de Beatriz había perdido dinero cada trimestre durante 2 años consecutivos. Su hipoteca tenía 3 meses de atraso, pero la verdadera imagen, la imagen que me heló el pecho, estaba enterrada en los mensajes de texto de Beatriz, que Damián había obtenido a través de un canal legal que cortésmente se negó a explicar. Ella había estado enviando mensajes de texto a su hermana en Guadalajara durante más de 1 año. Los mensajes no eran sutiles. Discutían plazos. Discutían qué contratista sería el más barato para reparaciones cosméticas para maximizar el precio de venta. Discutían si sería más fácil declararme incompetente y trasladarme a un asilo de ancianos financiado por el Estado o si simplemente deberían esperar, y estas fueron sus palabras exactas copiadas de un texto fechado el 22 de agosto. A que la naturaleza siguiera su curso dado mi edad y nivel de estrés. Cerré los ojos. Pensé en el día en que nació Marcos, diciembre de 1989. Una tormenta de nieve tan fuerte que tuve que caminar las últimas 6 cuadras hasta el hospital porque ningún taxi se arriesgaría en las carreteras. Pensé en enseñarle a andar en bicicleta en la acera frente a nuestra casa. Pensé en su graduación universitaria, lo orgulloso que había estado, como había pagado el último de sus préstamos estudiantiles como regalo de graduación para que pudiera comenzar su vida sin ese peso. Y pensé en la enfermera Parra, una extraña hace 6 días, sentada en la silla junto a mi cama con una taza de café de papel diciéndome que yo no era difícil y que no estaba solo. Esa noche, después de que él se fue, la enfermera Parra me trajo mi bandeja de cena. La dejó en la mesa rodante y comenzó a irse, pero le pedí que se quedara un momento. Elena, le dije, y era la primera vez que usaba su nombre de pila. Quiero preguntarte algo, y quiero que sepas que no hay absolutamente ninguna obligación, pero si todo esto se desarrolla como creo que se va a desarrollar, voy a necesitar un testigo. Alguien que estuvo allí desde el principio. Alguien cuya palabra un juez creería. ¿Estarías dispuesta a escribir lo que viste y lo que escuchaste con tus propias palabras y firmarlo ante un notario? Ella ni siquiera dudó. Señor Domínguez, he querido hacer eso desde el momento en que su hijo salió de esta habitación. Los siguientes 9 días pasaron en una extraña y suspendida quietud. Marcos llamó al hospital exactamente 2 veces. Ambas llamadas fueron al departamento de facturación preguntando sobre el total acumulado de cargos y si mi seguro cubriría el centro de rehabilitación. Nunca pidió que lo transfirieran a mi habitación. Beatriz envió un solo mensaje de texto. Espero que te sientas mejor. Marcos está muy ocupado en el trabajo. Vendrá a visitarte cuando las cosas se calmen. No respondí. El día que me dieron de alta del hospital, Francisco del Valle me llevó directamente al centro de rehabilitación en Santa Fe. Había abastecido la habitación con mis gafas de lectura, una pila de libros de mis propios estantes, mi cardigan de lana favorito y una foto enmarcada de mi difunta esposa Catalina que había recuperado de mi dormitorio.
También, sin que yo se lo pidiera, había cambiado todas las cerraduras de mi casa e instalado una pequeña cámara de seguridad sobre la puerta principal. No te preocupes por reembolsarme, dijo cuando intenté agradecerle. Me has invitado a café durante 46 años, estamos a mano. La rehabilitación duró 18 días. Trabajé más duro en esos 18 días de lo que había trabajado en cualquier cosa en una década. Quería estar de pie por lo que venía después. Quería que Marcos me mirara y no viera a un viejo frágil. El día 12, Rosa Carranza trajo el nuevo plan patrimonial y la revocación del poder notarial a mi habitación. Trajo a un notario con ella. Ejecutamos todo en menos de una hora. El nuevo plan dejaba mi casa, los ingresos de mi pensión, mis modestos ahorros y el contenido de mi caja de seguridad a un fideicomiso de caridad que había creado en memoria de Catalina, dedicado a proporcionar becas para los hijos de trabajadores municipales en el área metropolitana de la Ciudad de México. El fideicomiso sería administrado conjuntamente por Rosa y por Teodoro Hernández, mi antiguo capataz. Marcos fue nombrado en el documento exactamente una vez, en una sola oración al final de la página 11, que establecía que había sido deliberada y con plena intención excluido de heredar cualquier porción del patrimonio. La declaración firmada y notariada de Elena Parra sobre lo que había presenciado en mi habitación de hospital fue archivada junto con los documentos. El día 15, Damián Reyes vino a verme con su informe final. La imagen ahora estaba completa. Beatriz, 4 días antes, había contactado a un segundo médico, un doctor en Toluca que tenía reputación de estar dispuesto a certificar la incapacidad con pruebas relativamente escasas. Ese médico había accedido a revisar mi caso por una tarifa de $105,000 MXN. Beatriz le había transferido un depósito de $26,250 MXN desde una cuenta conjunta que compartía con Marcos. Ese depósito, dijo Damián, es un delito grave en este estado. Es soborno en furterance de fraude contra un anciano. La Fiscalía General de la República tiene una división entera para esto. Ya he tenido una conversación preliminar con uno de sus investigadores, extraoficialmente. Sin mencionar nombres. Están muy interesados. Le pregunté qué recomendaba. Esa es su decisión, señor Domínguez. Puede presentar cargos. También puede optar por no hacerlo. Lo que yo recomendaría, independientemente de lo que decida sobre el aspecto penal, es una sola reunión. Usted, su abogado, su hijo y su esposa, en una habitación de su elección, con todos los documentos sobre la mesa. Que vean exactamente lo que tiene. Que entiendan exactamente cuáles son sus opciones. Lo pensé durante mucho tiempo. Luego le pedí a Rosa que programara la reunión para el lunes después de mi alta, a las 10 de la mañana, en su oficina de Paseo de la Reforma. Le pedí que enviara un correo electrónico breve y cortés a Marcos invitándolo a discutir asuntos de planificación patrimonial y una preocupación familiar reciente. Le pedí que se asegurara de que Beatriz también fuera invitada por su nombre. La reunión estaba programada. El domingo anterior, Francisco del Valle me llevó a casa. Las cerraduras eran nuevas, la cámara estaba funcionando y la foto enmarcada de Catalina estaba de vuelta en la repisa donde pertenecía. Paco me preparó una cafetera y se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras repasábamos el plan una vez más. Luego me dejó solo en mi propia casa por primera vez en más de 5 semanas. Me senté en la sala mientras el sol de otoño se ponía sobre la calle Mazatlán. Pensé en mi hijo. Pensé en el niño que había sido y en el hombre en que se había convertido. Pensé en el momento en la habitación del hospital cuando me había llamado viejo difícil sin bajar la voz. Y pensé en Catalina y en lo que ella habría dicho si hubiera estado viva para ver todo esto. Ella me habría dicho que fuera justo, no cruel, solo justo. Me acosté temprano. El lunes por la mañana me vestí con mi mejor traje gris, el que había usado para el servicio conmemorativo de Catalina. Me anudé la corbata cuidadosamente en el espejo y miré al hombre que me devolvía la mirada. Parecía cansado. Parecía más delgado de lo que solía ser. Pero parecía firme. Paco me recogió a las 9:15. Me llevó a Paseo de la Reforma y me dejó en la entrada principal del edificio de Rosa. Entré por mis propios medios con la ayuda de un solo bastón que me había ganado a través de 18 días de dura rehabilitación. La recepcionista me mostró la sala de conferencias.
Rosa ya estaba allí con Damián Reyes sentado a su derecha y Elena Parra, de civil, sentada a su izquierda. Sobre la larga mesa de caoba, 4 carpetas ordenadas estaban dispuestas en fila. Marcos y Beatriz llegaron 5 minutos después de las 10. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi hijo cuando entró por esa puerta. Claramente había esperado verme solo, quizás con un abogado anciano. No había esperado que la sala de conferencias estuviera preparada como un tribunal. Se detuvo en la entrada, Beatriz detrás de él hizo un pequeño sonido involuntario. Siéntate, Marcos, dije. Mi voz era uniforme. ¿Y ustedes dos, Beatriz, por favor? Se sentaron. Los ojos de Marcos parpadearon entre yo y las carpetas. Las manos de Beatriz ya temblaban. Rosa habló primero. Fue profesional, clara y devastadora. Los guió a través de los documentos, la directriz de atención médica que había ocultado un poder notarial, las llamadas telefónicas a los médicos, la transferencia bancaria de soborno, los mensajes de texto entre Beatriz y su hermana. Los correos electrónicos de bienes raíces fechados 6 semanas antes de mi accidente. Cada carpeta que abría, la deslizaba sobre la mesa hacia ellos. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El rostro de Marcos pasó por todos los colores por los que puede pasar un rostro. Comenzó rojo, se puso blanco. Para cuando Rosa terminó, su piel había adquirido un extraño tono grisáceo que solo había visto en informes de inspección de fallas estructurales. El color del concreto que ha comenzado a fallar desde adentro. Cuando Rosa terminó, Damián Reyes habló. Expuso en un lenguaje tranquilo y preciso exactamente qué estatutos estatales y federales habían sido violados. Explicó que la División de Fraude a Ancianos de la Fiscalía General de la República había sido informada en términos generales y estaba preparada para recibir una queja formal. Explicó que la transferencia bancaria por sí sola, según las pautas de sentencia del Estado, probablemente resultaría en una pena de prisión de entre 2 y 5 años para ambos. Luego hablé yo. Marcos, dije. Quiero que me mires. Levantó la vista. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. No creo que fueran lágrimas de remordimiento. Creo que eran lágrimas de miedo. Me dejaste en una habitación de hospital. Me llamaste viejo difícil. Saliste por la puerta sin mirar atrás. Puedo sobrevivir a eso. Lo que no puedo sobrevivir, lo que no sobreviviré, es el conocimiento de que el niño que crié, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el niño cuyos préstamos estudiantiles pagué para que pudiera comenzar su vida limpio, se sentó en su cocina con su esposa e hizo planes para mi muerte. ¿Hizo planes, Marcos? Planes. Abrió la boca. Levanté la mano. No he terminado. Ya no estás en mi testamento. Ya no estás nombrado en mi directriz de atención médica. Ya no tienes ninguna autoridad legal sobre ningún aspecto de mi vida. La casa de la calle Mazatlán irá, cuando yo no esté, a un fondo de becas a nombre de tu madre. Ni un solo dólar mío pasará a ti. Esto no es negociable. Esto no es un castigo que pueda ser apelado. Esto ha terminado. Beatriz hizo un sonido herido. Comenzó a decir algo. La interrumpí. Firmaste una transferencia bancaria por $26,250 MXN para sobornar a un médico para que me declarara incompetente. Cometiste un delito grave. Le hiciste esto a mi familia. No hablarás en esta habitación. Ella cerró la boca. Ahora, esto es lo que ofrezco. Y quiero que ambos entiendan que esto no es generosidad. Esto es misericordia. Y la misericordia es algo que no se han ganado. No voy a presentar cargos penales. Hoy no. La oficina de la Fiscalía General tiene el expediente. Se quedará allí. Si, en algún momento de los próximos 10 años, alguno de ustedes me contacta, impugna este plan patrimonial, intenta interferir con mi vida de alguna manera o acosa a alguien en esta habitación, el expediente avanzará. El señor Reyes y la señorita Carranza tienen instrucciones permanentes. No necesitaré mover un dedo. Hice una pausa. Hay una cosa más. Los $1,487,500 MXN en préstamos personales que te hice en los últimos 6 años, Marcos.
El enganche de tu condominio. Los 2 autos. La boda. El viaje a Europa. Cada uno de ellos fue documentado como un préstamo personal en mis registros. Tengo pagarés firmados por ti por las cantidades mayores. Estoy exigiendo el pago de esos préstamos. El total con la modesta tasa de interés que acordamos asciende a $1.599,500 MXN. El señor Reyes se pondrá en contacto contigo para un plan de pagos. Si incumples, buscaré el cobro a través de los tribunales. Marcos hizo un sonido ahogado. Papá, por favor. No podemos. No lo tenemos. Perderé mi trabajo, el condominio, todo. Debiste haber pensado en eso antes de decidir que valía más muerto que vivo. Me puse de pie. Me dolió. Pero me puse de pie. Esta reunión ha terminado. El señor Reyes los acompañará a la salida. Salí de esa sala de conferencias con mi bastón en la mano izquierda y Elena Parra a mi derecha, por si acaso. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Francisco del Valle estaba esperando en la acera en su viejo Chevrolet. Me ayudó a subir al asiento del pasajero sin decir una palabra. Mientras nos alejábamos de la acera, me miró. ¿Estás bien, Alberto? Estoy bien, Paco. Me llevó a casa. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café y una pequeña caja de madera. Dentro de la caja estaba la placa de identificación de latón que había colgado fuera de mi oficina en obras públicas durante 31 años. Alberto J. Domínguez, ingeniero estructural senior. Se había empañado con los años. El latón estaba opaco y las letras se habían oscurecido. Saqué el pulidor y un paño suave y trabajé en ello lentamente, como Catalina solía trabajar en la plata de su abuela, hasta que el metal comenzó a brillar de nuevo bajo la luz de la cocina. Algunas cosas, pensé, pueden restaurarse si se les dedica tiempo y cuidado. En las semanas siguientes, la vida se volvió más tranquila. Marcos no me contactó. Beatriz no me contactó. El señor Reyes informó que habían contratado a un abogado que había revisado los documentos y les había aconsejado, en términos inequívocos, que aceptaran el acuerdo y pagaran los préstamos y nunca más volvieran a hablarme. Marcos ya había perdido su trabajo, no por mí, sino porque su empleador finalmente se había dado cuenta de los informes de gastos falsificados durante una auditoría de rutina. Su condominio estaba en el mercado. La hermana de Beatriz, después de ver los mensajes de texto presentados en la oficina del abogado de su hermana, había dejado de hablarle por completo. Elena Parra se jubiló del Hospital Médica Sur ese diciembre después de 32 años de servicio. La agregué, formalmente, a la Junta del Fondo de Becas Catalina Domínguez con un modesto estipendio anual por su tiempo. Paco y yo volvimos a jugar ajedrez los domingos por la mañana. Teodoro Hernández comenzó a traerme trabajos de consultoría, solo pequeños, solo lo suficiente para mantener mi mente aguda. Un joven ingeniero de su firma necesitaba ayuda con un informe de inspección de puentes. Lo leí con una taza de café y lo marqué con un bolígrafo rojo y el chico me envió una nota de agradecimiento que pegué en mi refrigerador. La justicia, he llegado a entender en los últimos meses de mi vida, no es lo mismo que la venganza. La venganza es un fuego que quema al hombre que lo enciende. La justicia es algo más tranquilo. Es el trabajo lento y cuidadoso de hacer que las personas rindan cuentas por lo que han hecho, de protegerse de futuros daños y de elegir dónde y a quién irán su amor y sus recursos de ahora en adelante. La justicia no requiere odio. Solo requiere claridad. Ahora guardo la placa de identificación de latón en un estante de mi estudio. La miro a veces cuando la luz es la adecuada. No es nueva. Nunca volverá a ser nueva. Lleva las marcas de 43 años de estar montada junto a una puerta y ser golpeada por hombros que pasaban y desempolvada por conserjes cansados. Pero es mía y está completa. Y las letras de mi nombre captan la luz como lo hacían el día que la colgué por primera vez. El niño que crié se ha ido. Tal vez algún día se convierta en alguien mejor. Tal vez no. Esa ya no es mi carga. Ahora llevo otras cosas, cosas más ligeras, cosas que no requieren que doble la espalda de forma incorrecta. Un fondo de becas. Una amistad con un teniente de policía retirado.
Un desayuno fijo los martes con una enfermera jubilada que nunca me trató como si fuera difícil. Una casa llena de recuerdos que nadie puede venderme. Algunas cosas, con suficiente tiempo y cuidado, pueden restaurarse. Y algunas cosas que he aprendido nunca estuvieron rotas en absoluto. Solo estuvieron enterradas por un tiempo bajo el peso de los planes de otra persona.